La palabra para meditar en esta mañana corresponde al libro de Marcos capítulo 13, versículo 1 al versículo 13. El capítulo 13 de Marcos es conocido como el pequeño Apocalipsis, junto a Mateo 24. Jesús menciona aquí sobre las señales que van a aparecer en los últimos tiempos y enseña también cómo debemos vivir nosotros los cristianos con una vida de fe y de perseverancia en estos últimos tiempos. Y lo llamativo aquí es de que al hablar de los últimos tiempos, Jesús comienza hablando sobre la destrucción del templo. Veamos el versículo 1, dice, cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Bueno, Jesús está saliendo del templo, pero antes de salir, ¿qué estuvo haciendo Jesús mientras estaba dentro del templo? En Marcos capítulo 11 vemos que Jesús echa lo que vendían y compraban dentro del templo, vuelca sus mesas, sus sillas y se enoja, porque ellos habían transformado la casa de oración para todas las naciones en una cueva de ladrones. Entonces Jesús purifica el templo. En el capítulo 12 Jesús reprende la falsa fe de los judíos, enseña que la verdadera fe es amar a Dios y amar a los prójimos, y que eso es el verdadero espíritu de guardar los mandamientos de Dios. Y en el pasaje de ayer vimos que elogiando la ofrenda de esta viuda pobre, Jesús enseñó sobre la verdadera ofrenda que Dios recibe de sus adoradores. Todo esto es lo que sucedió dentro del templo con Jesús. Pero después de purificar el templo, de enseñar sobre la verdadera fe y sobre la verdadera ofrenda a Dios, al salir del templo, Jesús dice lo siguiente en el versículo 2. Y Jesús le dijo, ¿ven estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No va a quedar piedra sobre piedra de este templo, todo va a ser derribado, dice. Y después en el versículo 5 dice, miren, que nadie los engañe. En el versículo 9 también dice, miren por ustedes mismos. En otras versiones hablas de cuídense, cuidado. Y terminando el capítulo, los últimos versículos también dice, velen. Miren, cuídense, velen. Esta es la advertencia que Jesús está entregando aquí en el capítulo 13. ¿Por qué Jesús entrega estas palabras de advertencia a sus discípulos? Hermano, las acciones y las enseñanzas, ¿no?, que Jesús hizo dentro del templo fueron dirigidos hacia aquellos que creían tener una buena fe, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Pero al salir del templo, Jesús le dice a sus discípulos, miren, cuídense, velen. ¿Por qué? Porque los que creen estar firmes son los que pueden tropezar, son los que pueden caer. Entonces hay tres lecciones que quisiera compartir con ustedes de la palabra de hoy. En primer lugar, la corrupción de los creyentes es el comienzo de los últimos tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? El templo se había corrompido y no cumplía su función. El pueblo de Dios, ¿no?, representado por los judíos, ellos no estaban adorando a Dios correctamente. El pueblo de Dios no cumplía su deber, no cumplía su función en el mundo. Para los israelitas el templo en sí representaba su fe. Toda su vida giraba alrededor del templo, pero no produjeron el fruto que Dios estaba deseando. Y dentro del templo hicieron demasiadas cosas malas que Dios aborrecía. Como el templo era el centro de su fe y vida, la corrupción del templo representaba de alguna manera la corrupción total de la vida dentro del pueblo de Israel. Un templo corrompido ya no se puede llamarse templo. Un creyente corrompido ya no puede ser un creyente verdadero. En la época de Isaías, inclusive ya, el templo había sido corrompido y no estaba cumpliendo su función correctamente. Por eso Dios le dice en Isaías 1, 13 al 14 hacia el pueblo de Israel, no traiga más ofrendas vanas, el incienso me es una abominación, también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asamblea. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. La adoración dentro del templo se había corrompido. Entonces Dios entrega una advertencia por medio del profeta Jeremías. Jeremías en 23, 39, 40 dice, por eso he aquí que los olvidaré por completo y los arrojaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que les había dado. Pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna humillación que no serán olvidadas. Y conforme justamente a esta palabra, en el año 586 a.C., Jerusalén, ¿no?, cae ante los babilonios. El templo de Salomón fue completamente destruido. Los israelitas ya tuvieron esta experiencia antes. Sin embargo, en los tiempos de Jesús es como que ellos estaban repitiendo el mismo error otra vez. Ahora, la cuestión aquí es que Jesús está diciendo las palabras de hoy a sus discípulos y no a los judíos.
¿Por qué? ¿Qué significa esto? Está de alguna manera advirtiendo de que esos errores que cometieron los israelitas una y otra vez pueden ser también, ¿no?, esos errores cometidos por los discípulos, por los cristianos y por la iglesia de hoy. Hermano, la iglesia tiene que ser la esperanza del mundo. Nosotros los cristianos somos luz y sal en el mundo. Si la iglesia se corrompe, si los cristianos se corrompen, el mundo ya no tiene esperanza, ¿no? Se acerca el fin, ¿no? La destrucción, de alguna manera la corrupción de la iglesia es el comienzo, por eso, de los últimos tiempos. La segunda enseñanza es de que la verdadera iglesia no es un edificio, sino donde habita la presencia del Espíritu Santo. Los versículos 1 y 2 llama al templo como edificio, y esto es cierto. El templo sin la presencia del Señor ya no es un templo, sino simplemente un edificio. Recuerden, las piedras, los ladrillos no hacen a un templo. Dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes? Aquí dice que el cuerpo del creyente donde habita el Espíritu Santo, no por medio de fe, por supuesto, en Jesús, ese es el templo. Es así. El templo no es un edificio construido de piedra. Cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo, nosotros formamos el verdadero templo. Por eso dijo Jesús también, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Por eso si ven el versículo 11 de hoy, habla, ¿no?, de que a pesar de las persecuciones en los últimos tiempos, nosotros los cristianos predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Ocurre lo mismo con la iglesia. Lo que hace que una iglesia sea iglesia de Cristo es la presencia del Espíritu Santo sobre ella. La tercera enseñanza es de que el Evangelio debe ser predicado aún en los últimos tiempos. El versículo 10 dice, es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Recuerden, la misión final de la iglesia es predicar el Evangelio a todas las naciones. Hermanos, nos guste o no, enfrentaremos los últimos tiempos. Y mientras más se acerque ese tiempo, más engañadores van a salir a engañar a la gente, inclusive a los creyentes, como dice en el versículo 5. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos fueron engañados y corrompidos, amaron más al mundo. Y nosotros los del Nuevo Testamento también podemos ser engañados y corrompidos. Nuestra fe constantemente desafiado todos los días, sin parar. Por eso, están aquellos que se autodenominan Cristo y se levantan para engañar, ¿no?, a la gente, por los rumores de guerra, desastres naturales, las injusticias que padecemos por ser cristianos. Son elementos de alguna manera nos llevan hacia la corrupción y hacia el pecado. Pero a pesar de todo esto, nuestra misión es guardar la fe y predicar el Evangelio con perseverancia hasta los últimos momentos, como dice en el versículo 13. Estamos pasando tiempos difíciles y Jesús nos dice, miren, tengan cuidado y velen. Como cristianos, ten cuidado de no corromperte. Como cristiano, ten cuidado de habitar en la presencia del Espíritu Santo. Como cristiano, persevera y predica el Evangelio. Es el mensaje de Marcos 13, 1 al 13. Deseo que todos podamos vivir en este último tiempo como los verdaderos discípulos de Cristo. Amén.